Buenas, vamos entonces con el video número 5 del tema 1. Vamos a compartir pantalla. El alcance del video es la lección 4 del tema 1, las páginas donde está lo básico, que son las últimas, y la lección número 5. Primero vamos a repetir, ya lo vimos el otro día, el concepto de muestra aleatoria simple o muestra aleatoria de una variable aleatoria X. Supongamos que en un determinado sistema o proceso hay una característica relevante, que vamos a llamar X, y que la misma es una variable, y, y que la misma es una variable discreta. Repito, tenemos un proceso o sistema con una característica relevante que llamamos X, y X es una variable aleatoria. Es decir, sujeta a variabilidad. Cuando la medimos, no siempre conduce al mismo resultado. Si la variable X es discreta, bueno, su distribución o su modelo probabilístico será caracterizado por la función de probabilidad. Mientras que si la X es continua, su distribución está caracterizada por una función de densidad. La premisa fundamental en toda esta argumentación es que podemos realizar indefinidamente observaciones de X bajo condiciones invariables o aproximadamente invariables. Si llamamos X1, X2 hasta X sub n, a n chiquita observaciones de X realizadas bajo esa premisa de que han sido observaciones bajo condiciones esencialmente iguales. La consecuencia directa de eso es que el mecanismo o el sistema de causas que determina la conducta probabilística de cada observación X o Y es el mismo que la variable original que estamos observando, X. Y además que el resultado de cualquier observación o subconjunto de observaciones no tiene influencia sobre las demás observaciones. Esto en términos probabilísticos significa que las observaciones X o Y son idénticamente distribuidas como X y que esas observaciones son variables aleatorias independientes. A esa colección de observaciones la llamamos una muestra aleatoria simple de tamaño n de la variable aleatoria X o muestra aleatoria de tamaño n de la variable aleatoria X. Resumidos, una muestra aleatoria de tamaño n de una variable aleatoria X, ¿qué eso es? ¿Qué es? Una colección de n variables aleatorias, X1, X2 hasta Xn, independientes y con la misma distribución que X. ¿Quién es X? La variable conceptual asociada con el sistema o proceso que estamos observando. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que la distribución de la variable X o no la conocemos en modo alguno o solo conocemos algunos aspectos de ella. Entonces la información que nos puede dar una muestra aleatoria es de valor para establecer esas características desconocidas. Ok. ¿Cómo obtenemos entonces una muestra aleatoria de tamaño n chiquita de una variable aleatoria X? Tenemos que hacer n observaciones repetidas e independientes de esa variable. Esas observaciones las llamamos X1, X2 hasta Xn. Cada vez que realizamos una observación, una observación es una medición que conduce a un valor numérico X chiquita, un posible valor de la variable X. Conceptualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? De esa infinidad de posibles valores X pequeñas, estamos eligiendo elementos. Estamos eligiendo elementos de un conjunto formado por una infinidad no numerable de valores numéricos o de un conjunto que es infinito contable
o de un conjunto formado por un número finito de valores elegidos con reemplazamiento. Esos valores que estamos obteniendo en conjunto, ese conjunto de todos los posibles resultados de nuestras posibles observaciones es lo que llamamos una población estadística o población. Físicamente, ¿verdad? Cada observación XY yo la mido sobre algún elemento físico, eso es lo usual, una unidad de producto o una inspección de una pieza que puede ser buena o defectuosa o una respuesta de una persona que estoy entrevistando. Pero desde el punto de vista estadístico, la población es la colección de respuestas, la colección de posibles resultados numéricos de las observaciones que estoy haciendo. Si yo, por ejemplo, en una caja tengo una determinada cantidad de fichas, unas de un color y otras de otro, y yo elijo fichas con reemplazamiento al azar y anoto el color de cada ficha, esa población, desde el punto de vista estadístico, es una población infinita, porque si yo digo que X vale 0 si una ficha es blanca y X vale 1 si una ficha es negra, cuando yo haga observaciones, como ese proceso, por ser con reemplazamiento, lo puedo repetir indefinidamente, entonces es como si en la caja yo tuviera, hacemos una abstracción mental, infinitos ceros e infinitos unos. Por ejemplo, si yo tengo que X es una variable normal con media mu y sigma cuadrado, usualmente utilizamos el segundo lenguaje. Decimos que la variable X, cuando yo uso esta expresión, X tiene una variable normal con parámetros mu y sigma cuadrado o con media mu y varianza sigma cuadrado, es lo mismo que hablar de una población normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Es decir, que nosotros indistintamente hablamos de la media y la varianza de una variable X o de una población asociada con esa variable. Un estadístico, ¿qué es? Una función de la muestra. Si yo tengo que X1, X2 hasta Xn, una muestra aleatoria, una función y igual h de X1, X2 hasta Xn, es un estadístico o estadígrafo. Nosotros vamos a estudiar muchas situaciones en las cuales a través de esta función y podemos obtener información sobre rasgos no conocidos de una población. Por ejemplo, la media muestral. Si yo tengo una muestra aleatoria de tamaño n de una población con media mu y varianza sigma cuadrado, nosotros podemos definir a X barra, que lo llamamos media muestral, como el promedio de las observaciones XY. Suma de las XY entre. Ya esto está en el material de la lección número 4. La media de X barra, es decir, el valor esperado de X barra, es la media de la población. ¿Por qué? Ahí está demostrado. Porque las XY, todas tienen, la X que estoy observando tiene media mu y las XY tienen la misma distribución que X. Entonces, tu media sigue siendo. Primera propiedad importante, la media muestral, su media o valor esperado es la media de la población. Segunda propiedad de la media muestral, su varianza, sigma cuadrado de X barra, denota la varianza de X barra. Bueno, ahí está la demostración analítica. Será la varianza de 1 entre n, suma de las XY. La varianza de una suma es la suma, esto es una combinación lineal, será la suma de los cuadrados de los coeficientes por las varianzas. Las XY, cada una su varianza es la misma que la varianza de X. Y quedamos aquí. ¿Por qué se suman las varianzas? Porque las XY son independientes. Entonces resulta que la varianza de X barra es la varianza de la población entre el tamaño de la muestra.
Y la desviación estándar de X barra, que muchas veces la llamamos el error estándar de X barra, es la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Qué significa la primera propiedad? Que si yo no conozco mu, el estadístico X barra me va a dar una idea, cierta idea de cuánto vale mu. ¿Por qué? Porque el valor esperado de X barra es mu. ¿Eso qué significa? Que si yo tomo repetidas muestras de la población, el promedio de todas esas muestras converge. Cuando tomamos un gran número de muestras, el promedio converge a mu. Pero la segunda propiedad es más importante. La varianza es una medida del grado de desviación de los valores de una variable respecto a su media. Pero vean aquí, la varianza vale sigma cuadrado entre n y la desviación estándar sigma entre raíz de n. De tal forma que si yo interpreto a sigma de X barra como una especie de error al estimar mu, el error que cometemos al estimar mu mediante X barra, bueno, ese error tiende a cero a medida que n es cada vez más grande. Entonces, la primera propiedad, que la media de X barra es igual a la media de la población, nos permite decir que X barra es un estimador insesgado o imparcial de la media de la población. Pero además, como sigma de X barra o varianza de X barra, sigma cuadrado entre n, tienden a cero cuando n es grande, eso significa que en muestras grandes, cuando estimo mu mediante X barra, yo puedo esperar que el error que estoy cometiendo es muy pequeño. Entonces decimos que X barra, aquí debe decir X barra, a correr. Por eso es que es bueno los documentos en Word. Ahí está. Y vamos a guardarlo. Ya sabemos que este archivo está corregido. Cuando la población de la cual procede la muestra, ¿verdad? Esto está bien demostrado en el material. Si yo tengo una muestra de una población normal, bueno, el X barra, la media muestral, va a seguir una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado entre. Y en consecuencia, si yo estandarizo X barra, le resto su media y divido por su desviación estándar, eso me conduce a una normal cero. Ahí tiene la demostración en pantalla. Eso es consecuencia de la propiedad reproductiva de la distribución normal. Esta cantidad, sigma de X barra, la desviación estándar de X barra, ya lo dije, lo llamamos, aquí debe decir, error, por eso es que es bueno los documentos, error estándar de X barra. Entonces, generalmente el error de estimación se mide como un cierto número de veces el error estándar, K veces sigma de X barra. Sin embargo, esta propiedad de la media muestral, de que tiene una distribución normal, se puede extrapolar. El teorema del límite central nos dice que cuando n es grande, la receta de cocina es que n sea mayor o igual que 30, el tamaño de muestra. Salvo, tienen que cumplirse algunas condiciones, que la media de la población y la varianza y el tercer y el cuarto momento existan. Algunas poblaciones pueden, muy raras, pero pueden haber poblaciones que no cumplan con el teorema del límite central. Entonces, para muestras grandes, la media muestral también se puede manipular se puede manejar los cálculos probabilísticos asociados a X barra con una distribución normal. Vamos a ver un caso que no es lo normal.
Supongamos que tenemos una población normal y que la varianza y por lo tanto la desviación estándar la conocemos. Eso es un caso ideal, muy raro que se dé en la práctica. Puede ser que tengamos criterios técnicos que nos permiten afirmar razonablemente que sigma cuadrado o sigma tienen un determinado valor. Por ejemplo, pudiera ser que las características técnicas de una máquina que produce ciertas piezas son tales que la variabilidad en una medida de calidad de las piezas, la experiencia indica que es cierto valor. También podemos tener una opinión subjetiva, pero un analista de datos, aunque tenga una opinión subjetiva, puede tener un grado razonable de conocimiento de la población. También en base a registros históricos, registros estadísticos del pasado, pudiéramos observar que la variabilidad de la población es estable. En ese caso, podemos arriesgarnos a suponer que la varianza o la desviación estándar son conocidas. Esto está en el material, en la lección número 4. Yo quiero estimar la media mu mediante x barra de tal forma que el error que yo cometa sea como máximo una cantidad epsilon y yo quiero que eso se dé con probabilidad 1 menos alfa. Bueno, ahí está bien explicadito. Esto no es nada del otro mundo. También lo vimos en probabilidad. Eso nos conduce a esta fórmula que está aquí. No es una fórmula. Simplemente ustedes siguen la demostración. Creo que está bien clara. Y nos dice que el tamaño de muestra que yo requiero para que con probabilidad 1 menos alfa yo pueda estimar mu con un error máximo epsilon es esta expresión que está aquí. Fíjense que de aquí se puede despejar epsilon y fíjense que el error de estimación máximo es k veces la desviación estándar de x barra, donde k es el coeficiente z1 menos alfa medio, el percentil o el fractil 1 menos alfa medio de una distribución normal estándar. La segunda aplicación es muy sencilla. En el material, en lección número 4, está bien explicado. Antes de que yo conozca los resultados de la muestra, yo puedo demostrar, está demostrado allí, que el intervalo aleatorio x barra más y menos z de 1 menos alfa medio sigma entre raíz de n tiene probabilidad 1 menos alfa de contener a la media poblacional mu cuando ella es desconocida. ¿Por qué es un intervalo aleatorio? Porque sus límites son aleatorios. El límite inferior depende de x barra, que es una variable aleatoria. Y el límite superior depende de x barra, que es una variable aleatoria. Ahora, una vez que yo tengo los resultados numéricos de las observaciones, puedo calcular un valor observado x barra chiquita de la media muestral. Y si yo sustituyo eso en el intervalo aleatorio, me queda esto que está aquí. Este es un intervalo numérico, ahora no hay variables aleatorias allí. Sustituir las variables por sus valores observados. Si yo construyese un gran número de intervalos de este tipo, la interpretación frecuencial, ¿de dónde viene ese intervalo? De darle valores numéricos al intervalo aleatorio. Entonces yo puedo esperar que en alrededor de 100 por 1 menos alfa por ciento de los casos, el intervalo numérico contenga a mu. Y por eso decimos que este segundo intervalo es un intervalo de 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza para mí. No
es probabilidad 1 menos alfa, porque ya no hay variables aleatorias. Mu está o no está en el intervalo. Mu no es una variable aleatoria. Otro estadístico importante es la varianza muestral. Si yo tengo una población con media mu y varianza sigma cuadrado, yo defino b cuadrado como la suma de las desviaciones cuadráticas respecto a la media dividido entre n, se puede demostrar que la media de b cuadrado es esta que está aquí y que la varianza es esta que está aquí. Eso estadístico b cuadrado lo llamamos la varianza muestral sesgada o cuasi varianza muestral. Pero su media no es sigma cuadrado. Entonces b cuadrado no es un estimador insegado o imparcial. Falta una m. Pero sí es asintóticamente insesgado o imparcial. ¿Por qué? Aquí lo ven. Cuando n tiende a infinito, la media de b cuadrado es sigma cuadrado. Y además, cuando n tiende a infinito, la varianza de b cuadrado tiende a cero. O sea que la varianza muestral ordinaria o cuasi varianza muestral es asintóticamente insesgada y consistente. En la práctica, en lugar de utilizar a b cuadrado, se usa la varianza muestral corregida, s al cuadrado, que se define así. En lugar de dividir por n, se divide por n menos 1. Aquí está la relación entre las dos expresiones. Y s cuadrado, la varianza muestral imparcial o varianza muestral simplemente, si es un estimador insesgado. Y su varianza tiende a cero cuando n tiende a infinito y también es consistente. Tiene la demostración. Dos pequeños ejercicios. Vamos a trabajar con el programa STAT. Yo necesito que ustedes creen, ¿verdad? Cuando estén estudiando en su computador, en su laptop, creen una carpeta con este nombre, datos y resultados STATIS. Voy a abrir el programa, voy a dejar de compartir un segundo. Okay. Ya estoy en STATIS otra vez. Acabo de abrir STATIS y lo estamos compartiendo en pantalla. En esa carpeta yo les voy a mandar ese archivo de datos, que no se mortifique. Voy a cargar, aquí le dan a este botoncito Upload Data y en mi computador yo tengo seleccionar archivo. Yo creé una carpeta y voy a subir el archivo datos ejercicio 1, que es una hoja de cálculo de Excel. Le dan aquí proceder a cargar los datos. No me los quiso cargar, ¿por qué? No sé por qué no me quiso cargar los datos. Déjenme chequear aquí. Vamos a quitar el tema oscuro. Voy otra vez. Cargar datos. Seleccionar archivo. Datos, ejercicio 1. Proceder a cargar los datos. Ahí están. Lo que pasa es que como el computador está un poco lento. Ok. Déjenme ver si se ve con el the reader. Ok. Ahí están. Ok. En esa columna hay, él se demora para cargar todos los datos. En esa columna hay, en la columna 1,
Ahí le puso, déjeme editar el título de la columna, es 1. Salvar, ok. En esa columna hay, algo pasó aquí que no sé qué es. Déjenme refrescar la página, algo pasó aquí. Ok, voy a volver a cargar los datos. Seleccionar archivo. Datos, ejercicio 1. Ahí está. En la columna 1, espera, proceder a cargar los datos. No sé qué es lo que está pasando aquí. Vamos a compartir. Déjenme dejar de compartir, lo abro completo en otro lado y cuando lo veamos, ok, lo estoy cargando en otro lado. Ok, bueno, ya estoy de regreso. Vamos a compartir pantalla. Aquí está el archivo de datos. Déjenme ver si me deja verlo. Ok, ahí debe estar en pantalla el archivo de datos. En esa columna 1 hay una muestra aleatoria de una variable X y esa muestra es de tamaño 64. Ok, vamos a buscar el más. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a primero explorar esos datos. Ahí hay una muestra de 64 observaciones de una variable X. Vamos a darle aquí data, ¿verdad? Explorar data, estadísticos descriptivos. No me interesa sino ciertas cositas. La columna es 1, la columna 1 es la que voy a evaluar. Entonces aquí, fíjense, del lado derecho, aquí tienen el histograma. Primera impresión diagnóstica, que eso, la distribución es casi simétrica, pero no es una distribución normal en absoluto. Aquí pueden ver tamaño de muestra 64, la media es 0,13, la varianza de esa muestra es 0,525. Ahí tienen un montón de cosas allí. Vamos al archivo mío de datos. Ok. Ese es el histograma que acabamos de ver en pantalla. Entonces, fíjense, tiene una muestra de tamaño 64, la media es esta, la mediana es esta, la varianza de esa muestra es esta, la desviación estándar. Dos cosas importantes, la asimetría vale menos 0,03, calculada en la muestra. Después le doy la fórmula, lo que nos interesa es ver. Muy próxima a cero, esa distribución es casi simétrica. O sea, la población de la cual proviene esta muestra podemos especular que es simétrica. Pero es más apuntada que una distribución normal porque tiene un exceso de kurtosis de menos 1,20,
Recuerden que el exceso de kurtosis en una población normal es 0. Recuérdense que es gamma 4 menos 3. Entonces esto es 2,20 menos 3, perdón. ¿Cuánto daría esto? Más 4. La kurtosis es 4 para que nos dé menos 1,20, le sumo 3, 4,20. Es decir, es una distribución platicúrtica. Ahora fíjense lo que nosotros vamos a hacer. Yo tengo una muestra de tamaño 64. Si yo esos 64 valores los muestreo al azar con reemplazamiento, la cantidad de veces que yo quiera, 1000, 2000, 5000 veces, estoy aumentando la cantidad de información. Esas 1000 muestras no son la misma muestra de tamaño 64, porque cuando muestreo con reemplazamiento, lo que estoy es permitiendo que los valores se repitan. Pero así estoy artificialmente aumentando, en lugar de tener una sola muestra de tamaño 64, lo que llamamos resampling o bootstrap, me conduce a generar artificialmente una masa de información que nos va a ser más útil que una sola muestra. Entonces vamos a regresar al programa. Ok. Entonces, lo voy a hacer paso a paso. Le vamos aquí a dar a data, perdón, aquí en resampling en el menú, bootstrap de una media. Yo quiero remuestrear la columna 1. Vamos a ponerle 99% de confianza. Esto es un dato interno que no importa para qué se usa. Eso es un algoritmo interno para el programa validar que las muestras adicionales son aleatorias. Entonces ahora voy a generar 1000 muestras artificiales de tamaño 64 de esta muestra real original. Le doy a evaluar. Y ahí tienen. La columna 1, que eran los datos originales, se llama ahora original. En la segunda columna están de cada una de las 1000 muestras artificiales está su media. Y de cada una de las 1000 muestras artificiales está su desviación estándar. ¿Okay? Déjenme ver una cosa aquí rápido. Voy a guardar estos datos como una hoja de Excel en mi carpeta. ¿Okay? Están viendo en pantalla cómo los estoy guardando. Ok. Es este mismo archivo que estaba aquí, lo que pasa es que no son los mismos datos porque lo estoy cambiando, ¿verdad? Entonces, elimino el viejo, el que hice originalmente, y le cambio el nombre al nuevo. Y cambiar nombre se llama resampling datos ejercicio 1. Ok. Ok. Ya está guardado esta salida. Los datos originales, la muestra de tamaño 64, aquí ven que son 64 datos. Aquí están las 1000 medias muestrales de las 1000 muestras artificiales y las 1000 desviaciones estándar de las 1000 muestras artificiales.
Yo tengo ahora 100 valores de la variable, 1000 valores de la variable X barra media de una muestra de tamaño 64. Vamos a ver qué le pasa a una, qué podemos hacer para especular qué distribución sigue X barra. La columna 2, sorted means, yo le voy a hacer un histograma. Yo le voy a dar aquí data, histograma. La columna que quiero es sorted means. Ok, tengo 1000 muestras de tamaño 64 y a cada una ya le he calculado X barra que está en la columna sorted means. Son medias ordenadas de menor a mayor. Y voy a hacer un histograma de frecuencias relativas. Ahí está. Vean el histograma. Ese es el histograma de X barra. Ahí hay 1000 valores de X barra distribuidos en intervalos de clase. No nos interesan los detalles. Pero aquí estamos observando que esa distribución perfectamente al contorno de ese histograma yo le podría ajustar una distribución normal. Perfectamente, sin mayor problema. Déjenme guardar este histograma en Windows con recortes, ¿verdad? Vamos a cambiarle el zoom. Ahí está, ¿verdad? En Windows con la herramienta de recortes. Ahí está ese histograma, lo voy a guardar. Okay. Voy a guardar eso como en bibliotecas. Yo tengo una carpeta que se llama histograma resampling 1. Ok, ahí está. Ya lo guardé. Volvemos entonces al material. Entonces, aquí está el histograma. Ustedes ven que él está centrado, que es casi simétrico. ¿Ok? Estos numeritos que aparecen aquí son las frecuencias relativas. 9,9% está en este intervalo, 7,2%, así sucede. ¿Qué comentarios? Bueno, que pareciera que a medida que el tamaño de muestra es más grande, la media muestral X barra, su distribución de probabilidad es una distribución normal. Y además, en esa normal, como la media y la varianza en muestras grandes son estimadores consistentes, es decir, muy precisos de los parámetros desconocidos, podemos volver al programa StatDisk. Ok, bien. Yo le voy a regresar, aquí ustedes le dan a Sample Editor, regresan, y yo le voy a decir que en esta segunda columna la explore. Aquí está. Yo tengo 1000 valores de la media muestral y la media es 0,15. Ese 0,14, 0,36 es un estimador bien preciso de la verdadera media de la población. Y la varianza es, bueno, la desviación estándar es esta aquí. Es decir, esta media 0,14 y esta desviación estándar 0,28 las puedo considerar como estimaciones muy precisas de los parámetros de la media y la desviación estándar o de la varianza de la población. De hecho, esos datos originales
Yo lo saqué, ahora se los digo, de una distribución que tiene media cero y varianza 4 menos 4, 8, 64. Varianza, ¿cuánto es 64 entre? Yo lo saqué de una población con media cero con otro software. Fíjense que el estimado de la media de la población, que es la media de las medias, da 0,14. Y el estimado de la varianza, que hay que multiplicarlo por 1000, porque el tamaño, esto que está aquí es la varianza de X barra, que es sigma cuadrado entre n. Y yo la tengo que multiplicar por 1000 y daría 82, algo. Porque 8,20. Para ver. La varianza me está dando, la tengo que multiplicar por 1000. 4 menos 4, 8, 64 entre 12, 32 entre 6, 5. Ok, bueno. Hay un segundo ejercicio que vamos a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer en el segundo ejercicio. El ejercicio parte de un conjunto de datos que ese también se los voy a mandar. Allí yo les estoy dando una muestra de tamaño 100 de cierta población. Vamos a ir a Static para cargar el... Aquí me voy al editor, borro todo, no lo estoy borrando porque ya yo eso lo guardé. Simplemente lo estoy quitando, clareando la pantalla. Entonces, ahora voy a cargar un load data, el archivo datos ejercicio 2. Okay. Pareciera que no están allí. Lo que pasa es que este programa es lento. Ahí están. Ahí hay 100 observaciones de una muestra aleatoria de 100 observaciones de cierta población. Vamos a ver qué vamos a hacer con esa muestra. Fíjense lo que vamos a hacer. Quiere decir es columna. En esos datos, ya se los voy a mostrar en pantalla, el tamaño de la... Yo voy ahora a esa muestra de tamaño 100, vamos a regresar, le voy a hacer un resampling, un bootstrap de esa muestra original de 100, voy a tomar 2000 muestras de tamaño 100. Ok, entonces vamos otra vez al programa Statistics. Entonces yo le voy a dar a resampling, bootstrap de una media. Yo le voy a decir que me muestre la columna 1, pero que me dé 2000 muestras artificiales con un coeficiente de confianza de 0,90. Le doy a evaluar y ahí lo tiene. Ahora en la columna 2 están las 2000 muestras, la media muestral de cada una de las 2000 muestras. Y aquí están las desviaciones estándar. Ahora yo quiero ver lo siguiente. Yo quiero ver el comportamiento de la varianza muestral.
Ok. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Como el programa me da a mí son las desviaciones estándar, yo quiero las varianzas muestrales de las 2000 muestras. Entonces, primero yo tengo que darle aquí Data Tools, agregar una columna, voy a añadir una columna de qué tamaño, de cuántas filas, de 2000 filas. ¿Por qué? Porque en esta columna yo tengo 2000 filas, son 2000 muestras de tamaño 100. Y le doy Go. Ok, aquí está. Y entonces ahora voy a transformar la columna 3, le doy a Data, Sample Transformations, ya lo hicimos el otro día. La columna que yo voy a transformar es la columna Sorted, las desviaciones estándar, las voy a elevar al cuadrado. Y está, me tienen que seguir. Y en la columna 4 voy a poner los resultados. Y le doy a transformación básica, Basic Transform. Aquí está. La última columna es, claro, no sé cuántos decimales le puse, creo que le puse bastante. Creo que le puse demasiados decimales. Déjenme ver aquí, creo que hice algo mal, vamos a volverlo a hacer. La columna que voy a es sorted. Voy a elevarla al cuadrado. La voy a poner en la columna transformed. Ahí está, no sé por qué. Bueno, eso no importa, no sé por qué me dio tantos decimales, pero está bien. ¿Qué voy a hacer con ese resultado de aquí? ¿Qué está en esa columna? Tengo 2000 muestras y en cada muestra está calculada su varianza muestral. Vamos a ver qué forma tiene ese histograma. Mejor dicho, vamos a ver, vamos a explorar esa columna, explorar datos, y la columna que voy a explorar es la que dice transform. Fíjense, con 2000 muestras de tamaño 100, la distribución de frecuencias de la varianza muestral se parece a una normal, pero eso no es lo que quiero ver. Y el promedio debería ser aproximadamente la media de las medias, la media de las varianzas muestrales, aquí está, 1,77. Eso es lo que quiero ver. Ahora, yo no les dije de dónde salieron los datos. Bueno, yo les voy a decir ahora que esos datos yo los saqué de una población normal con varianza igual a 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que en promedio la varianza muestral converge. 1,77 está muy cerca de 2. Entonces, esa era la idea. Ese cuadrado, la varianza de la muestra en el límite, tiene una varianza muy chiquita, aquí la ven, 0,06, y su media converge a la varianza de la población. Bueno, entonces, de todas maneras, ese ejercicio lo vamos a repasar en la clase del miércoles. A ver si nos sale demasiado largo.